Muy buenas a todos gente, pues en el video de hoy veremos una nueva tier list luego de mucho tiempo. Como ya lo leyeron, es una tier list de todas las especies de Rarepons, y yo intentaré clasificarlos de peor a mejor, en base a 4 factores principales. El primero serían sus poderes y habilidades, el segundo serían sus utilidades y flexibilidad en las misiones. El tercero sería la accesibilidad de estos, así como el que tan económicos son de mejorar, y cuarto y último, pero no menos importante, las comparaciones entre ellos. Pues será un factor muy determinante, sobre todo con aquellos Rarepons que tienen utilidades y poderes similares. Fuera de eso, quería aclarar que, a diferencia de otras tier list mías, esta no irá de peor a mejor, sino al revés, de mejor a peor. Y bueno, decidí hacerlo así porque la verdad es casi obvio quiénes se colocarán en los puestos más altos. Así que de esta otra forma el video será más interesante. Sin más introducción podemos comenzar. Los Gyavas son una especie que destacan en muchos aspectos, haciéndolos así unidades muy completas. Son la tercer clase con más daño de todo el juego, tienen la tasa de incendio más alta de todas, tienen mucha vida, a nivel máximo se vuelven inmunes al incendio, y tienen una característica la cual es reducir a la mitad todos los tipos de daño recibidos, menos el daño elemental. Debido a lo poderosos que son tanto en resistencia como ataque, los Gyavas vienen bien para cualquier clase, en especial los Shumipons, ya sean normales o para el héroe. No creo necesitar el explicar esto, el Rarepon habla por sí solo, en general lo tiene todo. Los Sabarás son una especie que se especializa en hacer los ataques críticos más poderosos del juego. A pesar de que estos no destacan en mucho más, se tratan de los Rarepons más dañinos cuando se enfrentan a enemigos vulnerables a los críticos, los cuales conforman la mayor parte del juego. Los Sabarás combinan bien con clases como los Yaripons y Toripons, pues hacen mucho daño y además no dependen de la velocidad de ataque, sino más bien de la velocidad de movimiento, el cual es una de las mejoras que ofrecen estos Rarepons. Los Mogius son una especie que destacan más que nada en el daño y en la resistencia. Pues se tratan de los rares con el daño más alto de todos, y los terceros que más vida tienen. A pesar de ser lentos en movimiento y en ataques, es lo altísimo de su daño y su resistencia lo que lo vuelve tan bueno. Combinan bien con las clases Tatepon, Yumipon y Mahotpon, pero si hablamos del héroe, los Mogius vienen bien con casi cualquier clase. Los Wanda son unos Rarepons que destacan especialmente en hacer mucho daño. También ofrecen un considerable aumento en la tasa de aturdimiento, lo que los vuelve muy buenas opciones para enfrentar jefes. La principal razón por la que están tan arriba, es porque son muy accesibles, y extremadamente económicos de mejorar, pues solo requieren de un tipo de material de rareza 3, mientras que los demás son solo de rareza 1, la rareza más común. Son muy flexibles pues combinan bien con la mayoría de clases, sobre todo con el héroe, y además su única debilidad es el sueño, el cual es un efecto de estado que veremos con muy baja frecuencia, y que tampoco será un gran impedimento para los Wandas. Son uno de los mejores Rarepons iniciales que podremos conseguir. Los Fungyas son Rarepons que destacan especialmente en la velocidad de ataque y los ataques críticos. Son los terceros que más tasa crítica ofrecen, y los segundos con más velocidad de ataque. Estas dos virtudes combinan tan bien entre sí, que junto a los Wandas son de las mejores opciones que tendremos al inicio, y al igual que los Wandas estos son igual de económicos. Lo único malo de los Fungyas es que no combinan bien con muchas clases, siendo las únicas que le sacan su mayor potencial los Yumi, y los Yaripons, y además con el héroe llega a ser mejor usar un Rarepon Wanda. Sin embargo, el poder que adquieren estas clases con este Rarepon es mucho, y en general son una forma sencilla y rápida de tener a un ejército poderoso desde que inicias el juego. Los Kanokos son Rarepons balanceados que destacan en variedad de aspectos. Tienen una considerable salud y daño, a nivel máximo se vuelven inmunes al crítico, el empujón, y el aturdimiento, y además ellos también infligen estos tres efectos de estado, lo que los vuelve muy buenos contra jefes.
Por su daño y efectos de estado vienen bien para clases a distancia como Yumipons y Toripons, y por sus resistencias también son buenos cuerpo a cuerpo como los Tatepons, Decapons o Kibapons. Con el héroe es muy bueno también, pero sobre todo con héroes clase cuerpo a cuerpo. Como vieron, estos son rarepons extremadamente completos, y su única desventaja es que son considerablemente costosos de crear, sin embargo hacen que valga la pena. Los Chiyohibi son rarepons que destacan especialmente en las características ofensivas, pues ofrecen un aumento decente de la velocidad de ataque, del daño, de la tasa crítica y de aturdimiento. A pesar de que no tienen un aumento tan grande en estas estadísticas, es la combinación de todas estas mejoras a la vez lo que los vuelve rarepons tan dañinos, y además esto también los vuelven muy versátiles, combinando bien con casi cualquier clase a distancia, pero sobre todo los Yaripons y los Yumipons. Sin embargo, estos sufren de dos desventajas, y es que son relativamente caros en comparación a otros rarepons de beneficios similares, como los Fungyas, y además de eso los Chiyohibi no tienen ningún tipo de resistencia significativa, con excepción del daño crítico, al cual estos se vuelven inmunes a nivel máximo. Debido a esto, pueden no ser muy buenas en unidades cuerpo a cuerpo. Los Bugyokos son unos rarepons que destacan en el combate cuerpo a cuerpo, pues tienen mucha vida, tasa de aturdimiento, y un poco de daño, pero son algo lentos para atacar. Diferente a lo que todos creen, estos rares no reducen la velocidad de movimiento en lo absoluto, cosa que los vuelve aún mejores para unidades cuerpo a cuerpo como los Tates, los Dekas, o incluso los Kibapon. Son de los mejores rarepons que podremos crear al inicio, sobre todo por lo extremadamente económicos que son de mejorar. Sin embargo, se tratan de una forma más segura que efectiva de jugar, pues incluso con su aturdimiento no destacan mucho en la ofensiva, y a la larga ni siquiera sus puntos de vida compensan eso. Aún así siguen siendo de las mejores opciones iniciales, pero posiblemente sean de los primeros en ser reemplazados. Los Nyontama son unos rarepons que destacan más que nada en el daño crítico, aunque también son resistentes al fuego, volviéndose inmunes a este en su máximo nivel. A pesar de ser los segundos con mayor tasa crítica en el juego, no creo que sean superiores a los Fungyas, pues estos últimos tienen muchísima más velocidad de ataque, y la diferencia en la tasa crítica tampoco es muy alta. Su resistencia al fuego podría hacerlos mejores para unidades cuerpo a cuerpo, pero para eso son mejores los Bugyokos, que además son más baratos de mejorar. Lo único en lo que son mejores que el resto es que los Nyontama son más económicos, pero incluso esto es algo debatible, ya que si bien no piden materiales de rareza 3 como los Fungyas, sí que piden 2 materiales de rareza 2, lo que se me hace casi lo mismo. Aunque un muy buen punto de estos es que al ser económicos, se pueden combinar muy bien con los Fungyas, sobre todo porque ambos requieren materiales distintos, por lo que la creación de uno no haría más costosa la del otro. Y a su vez los Nyontama son la forma más fácil y rápida de crear un héroe Yaripon extremadamente fuerte, nomás comenzar el juego. Pero fuera de eso los Nyontama no combinan muy bien con otras clases. Los Biopios son unos rarepons que, únicamente destacan en la velocidad de movimiento, siendo los más rápidos en este aspecto. De resto no tienen mucho más que valga la pena. Estos aumentan la tasa crítica, de empujón y aturdimiento, pero esta mejora es muy pequeña, y sumado al hecho de que no tienen velocidad de ataque, solo existe una única clase que les saca algo de provecho y esos son los Kibapons. De resto el único rasgo de resistencia que tienen es a la congelación, y aún así esta resistencia es extremadamente baja, y no es hasta su nivel máximo que se vuelven totalmente inmunes al hielo. La única otra cosa buena que tienen es que son de los rarepons más económicos que existen, pero incluso así no son rarepons en los que valga la pena gastar materiales, a menos de que estés muy obstinado en usar Kibapons. Y si quieres un héroe rápido, es mucho mejor que te consigas la máscara Sukatanobo, ya que es una opción mucho más barata, que ofrece casi los mismos resultados, y que además puedes combinar con rarepons mejores.
Los Chikus son unos Rarepons que, únicamente destacan en la velocidad de ataque, siendo los más rápidos en este aspecto. De resto no tienen mucho más que valga la pena. Yo sé que la velocidad de ataque es una característica muy buena, sin embargo hay un problema muy a tener en cuenta, y es que no hay clases de Patapons comunes que le puedan sacar provecho a esta velocidad. En sí las unidades comunes no sacan el máximo potencial a la velocidad de ataque como si lo hace el héroe, y debido a esto con las unidades comunes es más que suficiente equiparles con Rarepons como los Funjas, o incluso los Chiyojibi, para que alcancen su máxima velocidad. Por lo que es completamente innecesario e incluso perjudicial mejorar a los Chiku para unidades comunes, pues no solo no aprovechan su aumento de velocidad, sino que además estos Rarepons no ofrecen otros stats relevantes como el daño de los Chiyojibi, o el crítico de los Fuga. Y podrías argumentar que al menos el héroe sí le saca muchísimo provecho a esta clase, y eso es cierto, sin embargo aquí también hay un inconveniente, y es nada más ni nada menos que la Shubabasa, la máscara de velocidad de ataque, la cual es por muchísimo más fácil de conseguir que un Chiku de alto nivel, y ofrece casi los mismos resultados, a su vez permitiéndote equipar con Rarepons mucho mejores. Y si no fuera suficiente para sepultar a este Rarepon, los Chikus son mucho más costosos de mejorar que otros Rarepons que en general son mejores. Los Chikus son Rarepons que no parecen tan malos a simple vista, pero que cuando miras un poco mejor, te das cuenta de que hay opciones mucho más completas y prácticas. Los Patapons normales son las unidades que tendremos de forma predeterminada, y como es de esperarse, una de las clases más débiles de todo el juego. Su único punto realmente bueno, es que son las clases más baratas de mejorar, sin embargo ninguno de sus otros rasgos los compensan. Por empezar, no solo su vida máxima y su daño no son nada altos, sino que incluso son algo inferiores a los de cualquier otro Rarepon, incluso a nivel máximo. Y la única habilidad especial que tienen, es el tener unas resistencias casi que insignificantes al daño elemental. Bueno, en realidad tienen otra habilidad especial, y es la de poder portar con cascos, que en su mayoría solo aumentarán las defensas, mientras que algunos cascos especiales también aumentarán otros tipos de stats. El problema de los cascos es que ni siquiera los mejores se asemejan ni un poco a las mejoras que ofrecen la mayoría de Rarepons, y además los pocos cascos que valen la pena, son piezas únicas de equipamiento, siendo solamente equipables en una única unidad. Y eso sin mencionar que los cascos de por sí son muy improbables o incluso complicados de obtener. La única clase con la que combinan bien estos no Rarepons, son con los Tatepons, y aún así cualquier otro Rarepon resistente sería una mejor opción. Por último, algunos recordarán que las clases como los Megapons o los Decapons no pueden usar cascos incluso en sus estados normales, y eso es cierto, pero se ve que los desarrolladores, para compensar esto, decidieron añadir unos bonus pequeñísimos a cada uno, como el bonus de sueño de los Megapons comunes, o el bonus de tasa crítica para los Mahopons. Sin embargo, estos aumentos son tan insignificantes, que si los desarrolladores hubieran optado por hacer nada, sería en un 99% el mismo resultado. Simplemente no existe razón alguna para no usar Rarepons. Los Ujojos son unos Rarepons que se especializan en causar toda variedad de efectos de estado, pues tienen una tasa entre lo mediocre y lo decente de infligir aturdimiento, incendio, congelación y sueño. Irónicamente nada de lo dicho son sus mejores aspectos, sino que el mejor atributo de este Rarepon es su velocidad de ataque, siendo junto a los Funjas el segundo Rarepon con más velocidad de ataque en todo el juego. Debido a su velocidad y los efectos de estado, su mejor combinación sería con los Shumipons, pero incluso así se tratan de las peores opciones viables para ellos, no solo porque hay Rarepons mucho mejores, sino porque además son los Rarepons con menos daño en el juego, siendo los únicos en ofrecer un aumento de daño de 0. Además, los que ya me sigan desde hace tiempo sabrán muy bien lo mediocres que son los efectos de estado en este juego, y con unos porcentajes tan bajos como los que ofrecen los Ujojos, solo veo relevantes al aturdimiento y al incendio para intentar compensar el tan bajo daño de estas clases. Y sumado al hecho de que no tienen ningún tipo de resistencia, los vuelven muy malas opciones para cualquier unidad cuerpo a cuerpo.
En sí lo que condena a estos rarepons es más que nada lo mediocres que son los efectos de estado en este juego, porque si tuvieran una auténtica utilidad y equiparable a otros atributos como el daño o los críticos, los ujojos podrían ser rarepons mucho mejores, pero ya sabemos que este no es el caso. Ah, y por si fuera poco, son relativamente caros de crear, sobre todo en comparación a otros rarepons muchísimo mejores. Los Masus son unos rarepons que se especializan y por excelencia, en infligir tanto empujón, como sueño. Similar al caso anterior, debido a que este rarepon no ofrece más que eso y resistencia al sueño, este se vuelve una unidad extremadamente situacional, y no combina con casi ninguna clase. Solo se podría usar con Yumipons, e incluso y tal vez con Kibapons, para enfrentar ciertos jefes en específico y así farmear algunos materiales de alta rareza. Fuera de eso, incluso con lo altísimos que son sus tasas de empujón y sueño, los Masus no son rarepons realmente útiles. Y, bueno, hablando de su precio, tan solo miren esta ridiculez. ¿Por qué estas cosas requieren de materiales tan excesivamente raros? No lo sé. Lo que sí sé es que esto definitivamente terminó por enterrar a los Masus en el tier D. Los Mofu son unos rarepons que destacan más que nada en sus altas resistencias. A muchos les sorprenderá verlos tan bajo en la lista, pero la verdad se me hacen unos rarepons poco prácticos para lo mucho que piden. Sí es cierto que son bien resistentes, son los segundos rarepons con más puntos de vida en todo el juego, son resistentes a la congelación, y a nivel máximo se vuelven inmunes al crítico, el empujón y el aturdimiento. Sin embargo, el problema es que estos reciben una penalización muy grande en cuanto a su lado ofensivo, siendo considerablemente lentos para atacar, y además de aumentar únicamente el daño máximo, y no el daño mínimo, como si lo hacen todos los demás rarepons. Esto los vuelve rarepons extremadamente malos con unidades a distancia, y en general la única clase con quien recomendaría combinarlos es con los Tatepons, ya que al menos estos no sufrirían tanto la reducción de velocidad de ataque, pero aún así sufrirían el poco daño. Y por si fuera poco, la verdad es que incluso de forma defensiva tienen un punto débil, y ese es el fuego, pues tienen una resistencia negativa ante este, y son muy fáciles de incendiar, y además reciben daño extra a ataques de fuego. Aún así podríamos seguir considerando los buenos patapons defensivos, incluso si no combinan con casi ninguna clase o incluso con sus penalizaciones en daño y velocidad. Pero lo que terminó por dejar a los Mofus en un puesto tan bajo, es como ya esperarán, su coste de mejora, el cual no es que sea tan alto, pero definitivamente son más caros que otros rarepons más fáciles de obtener e incluso con más utilidad. Si realmente quieres rarepons resistentes es muchísimo más práctico crear bujiocos, y si no te importa el que sean caros puedes conseguir incluso a los kanokos como mejores opciones. Incluso los menjokis son súper buenos para el farmeo, simplemente hay muchas mejores opciones cuando hablamos de rarepons que se especialicen en la defensa. Sí gente, existe un tier aún más bajo que todo lo que vimos en este video. Y ese puesto se lo queda un único rarepon de entre todos, el premio al peor rarepon se lo queda nada más, ni nada menos que... los Koppen. A ver, Koppen es muy similar al caso de los Masus, pero muchísimo peor. ¿Recuerdan que los Masus no se especializaban en nada más que los únicos dos efectos de estado que infligían? Pues, en el caso de los Koppen, estos se especializan únicamente en dos cosas. La primera, es en ser resistentes a la congelación, y la segunda, es infligir congelación. Sí. No hay aumento de vida, o daño, o crítico, o lo que sea, literalmente es solo eso. Aunque según la wiki estos sí tienen otras características, como ser débiles ante el fuego y a la electricidad. En serio. Y, además, estas cosas son casi igual de caras que los Masus. Por si fuera poco. Oye Naigat, pero ¿y qué hay de los menjokis? Si hasta los mencionaste en el video. Los menjokis. Pues bueno, ellos son un tier A. Y bueno, una de las razones por las que disfruto de hacer tier list, no es solo para ayudar a la gente, sino a su vez analizar el balance del juego de manera más organizada.
Y pues a pesar de que los Rarepons estén en gran parte bien, también están en gran parte mal, de hecho, casi la mitad de ellos están entre lo mediocre y lo malo, lo cual es solo otra prueba de que el balance del juego no es tan perfecto como muchos afirman, pero en parte esta sigue siendo mi opinión, así que si ustedes cambiarían algo pueden comentarlo, o aún mejor pueden ir al comentario fijado o a la descripción del video en el que dejaré un link, para que ustedes hagan su propia tier list de Rarepons, con una plantilla hecha por mí, y también habrán links muy útiles para que me sigan en mi Twitter e Instagram. Aparte de eso están de suerte, pues dentro de poco no habrá uno, sino hasta 2 vídeos nuevos. Que se suponía debían ser para el año pasado. Espero que hayan tenido un buen 2022 y que tengan un aún mejor 2023. Nos veremos en otro video.